Hay ciertas personas que suelen pronunciar palabras con mucha facilidad, pero que tienen delante de Dios un peso eterno. Tal vez por eso la Biblia dedica tantos versículos a hablar y a animarnos de tener cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Tal vez por algo Santiago dedicó todo un capítulo a hablar de la lengua. ¿Y sabe qué? Uno de esos lugares específicos donde las palabras pequeñas cobran un valor inmenso es precisamente en el pacto matrimonial. Cuando un hombre y una mujer se presentan delante de Dios para decir sí a respetarse, amarse y permanecer juntos, están comprometiendo su palabra delante del Dios vivo y verdadero, que se toma muy en serio. Escúcheme bien, muy en serio. Cada voto, cada compromiso, cada juramento, ¿verdad? Ahora, antes se tomaba muy en serio cuando alguien decía algo, y sobre todo si se decía bajo dos premisas: delante de Dios o en nombre de Dios. Recordará usted que uno de los mandamientos, ¿verdad?, implicaba no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? La ley lo establecía. Solo para darle un ejemplo, no quiero que vaya ya en sus Biblias, permítame nada más mencionárselo. Uno de esos ejemplos que a mí me sorprendieron fue el libro de Josué, capítulo 9. Recuerde que Josué conquista Jericó, una ciudad extremadamente amurallada, impenetrable. Conquista Jericó, luego conquista Ai. Y en el capítulo 9, Josué va a llegar a Gabaón. Entonces los gabaonitas, al enterarse lo que Dios ha estado haciendo y ver que han conquistado y han exterminado todas estas naciones, tuvieron miedo e idearon un plan para engañar a Josué y al pueblo de Israel y que ellos no sean destruidos. Entonces se vistieron con ropas andrajosas, tomaron pan podrido ya con moho, pusieron vino en odre viejo, ¿verdad? Y el engaño era este: Gabaón era la siguiente que venía, pero ellos llegaron vestidos así y se presentaron delante de Josué y de Israel y le dijeron: miren, nosotros hemos escuchado lo que Dios hizo en Egipto y lo que está haciendo ahora. Nosotros venimos de muy lejos, por eso tomamos el pan caliente, pero por el camino ha llegado así. Tomamos el vino, pero por el camino ha llegado así, nuestras ropas también, ¿cierto? Entonces les decimos algo: somos sus siervos, hagan alianza con nosotros. Entonces el pecado es que no consultaron a Dios, eso lo dice Josué. Pero ¿cuál fue el resultado de ello? Que llega a Gabaón y adivine con quién se encuentra: con estos hombres. Y entonces los príncipes de Israel dijeron lo siguiente: esperen un momento, nosotros dimos nuestra palabra en el nombre de Jehová, Dios de Israel, y escuche lo que dice: de modo que ya no podemos tocarles. Pero espérate, hicieron un juramento bajo un engaño. Ustedes fueron engañados y ahora encontraron la verdad. Sí, pero hicimos nuestra palabra delante de Jehová, Dios de Israel, de modo que ya no podemos tocar. ¿Se da cuenta de la seriedad del asunto al decir estas palabras? Sin embargo, amados hermanos, en una cultura que ha empezado a rechazar o a menospreciar el compromiso, donde dos personas prometen mientras sean satisfechas, el matrimonio ha dejado de verse como un pacto sagrado y permanente. Quiero decir, hoy por hoy las personas hacen votos o hacen promesas mientras sean satisfechas sus necesidades, ¿verdad? Eso quiere decir que hoy en día el matrimonio se ha visto sumamente descartable. Donde una de las partes deja de ser beneficiada, se cancela. Donde aparece una persona más atractiva, se reemplaza el cónyuge. Donde ya no sentimos lo mismo, bueno, también si las emociones cambiaron, deben cambiar entonces también las responsabilidades, ¿verdad? Y así, amados hermanos, nuestra sociedad trata el matrimonio con un concepto tan bajo que la Biblia prohíbe. La Biblia toma el matrimonio y de hecho lo eleva de manera abismal para decir: el matrimonio es un pacto sagrado. Aunque nuestra sociedad lo trate como poca cosa,
y me temo, y lo digo con mucha tristeza, gran parte de la iglesia ha sido impregnada o contaminada con tales conceptos. De modo que quisiera, antes de entrar en nuestro pasaje, quisiera poder compartirles, para algunos será recordar lo que es el matrimonio, para otros será algo nuevo lo que es el matrimonio. Así que quiero darle algunas cosas respecto al matrimonio. Y la primera de ellas es recordarle que quien instituyó el matrimonio no fue el hombre, fue Dios. En Génesis capítulo 2, Dios toma a Adán, Dios toma a Eva, los presenta, ¿verdad? Que dice el texto que tomó a la mujer y la trajo al hombre, y también los presenta delante de sí para pronunciar después las palabras que dicen: ustedes dos no serán más dos, ahora serán una sola carne. De modo que el testigo de ese matrimonio es Dios mismo. En segundo lugar, usted también recordará que cuando Dios habla contra los sacerdotes en Malaquías, Dios les dice algo: tengo algo contra ustedes. Ustedes han sido desleales, infieles a la mujer de su pacto, quien es compañera de juventud. Han sido infieles a la mujer de su pacto. Diciendo así, amados hermanos, que el matrimonio no es un mero contrato. El matrimonio es un pacto. Tal vez recordemos a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, mira, tú vas a ser padre de muchas naciones. Entonces Abraham hace una pregunta válida y le dice: Señor, mira, yo te he escuchado decir esto durante ya algún tiempo atrás, pero quiero preguntarte algo. ¿En qué voy a conocer que lo que dices es verdad? Ya que hasta la fecha no tengo ningún descendiente, no me has dado prole. Entonces Dios le dice en Génesis 15, ¿verdad? Abraham, vamos a hacer algo. Tráeme estos animales, un carnero, un cabrito, etcétera, y alrededor de 5 y 2 tórtolas, ¿verdad? Entonces trae los animales y lo que sucede es que parte el animal por la mitad, toma una parte de ella y la separa, toma la otra y la pone enfrente, de modo que lo que cae en medio es la sangre. Va el segundo animal, lo parte por la mitad y procede a hacer lo mismo, así con el tercero, el cuarto, pero las tórtolas no las parte por la mitad, toma una y una al frente de la otra. De modo que lo que quedó en medio, ¿qué fue? La sangre derramada de los animales. De modo que la persona que pasaba por en medio de los animales, ¿sabe lo que estaba diciendo? Estaba diciendo esto: ante la nube de testigos, que mi sangre sea derramada si yo no cumplo este pacto. Dicho de otra manera, que así como se hicieron con estos animales, se haga conmigo si yo no cumplo este pacto. Vaya seriedad del asunto, ¿cierto? Ahora, por otra parte, usted también recordará que el pacto matrimonial, dice la Escritura, que cuando un hombre toma a la mujer no la podrá despedir hasta el último de sus días, diciendo así que el matrimonio sería hasta que la muerte sea la causal de separación. Por otra parte, el matrimonio es el pacto más grande que Dios ha tomado para representar su amor hacia la humanidad. Dios hace el pacto matrimonial con Israel, Jesús hace el pacto matrimonial con su iglesia, de modo que el matrimonio está supuesto a ser la representación visible de este pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Y por último, recordará que entre los mandamientos, uno de los mandamientos dice: no cometerás adulterio, ¿verdad? Siendo así, ahora usted podrá ver que el matrimonio, primero, no puede ser tratado como poca cosa. Y segundo, no puede ser disuelto por cualquier causa, ¿verdad? Ahora entremos a nuestro texto, que es Mateo 5, versículo 27. Mateo 5, verso 27 dice así. Vamos a leerlo todo de corrido, ¿sí? De 27 en adelante. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Seguimos leyendo el verso 31 y dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio también. Ahora, usted recordará que nuestro Señor Jesús ha iniciado, después de haber exaltado la ley, la palabra de Dios por sobre todo, ¿verdad? Él ha iniciado una serie donde Él demuestra que no tiene conflicto con Moisés. Él simplemente, de hecho, toma lo que Moisés dijo. Lo que Él tiene problema, con lo que nuestro Señor Jesús tiene conflicto, es con la interpretación que los maestros de Israel habían dado a las palabras de Moisés, ¿verdad? De modo que la estructura va así. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo, y después procede a presentar una consecuencia, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? No, ustedes oyeron que se dijo no matarás, pero yo les digo que si te enojas, de modo que si no resuelves eso serás puesto en la cárcel hasta que hayas pagado el último cuadrante, ¿verdad? Oíste que fue dijo, yo les digo consecuencia. Es la misma estructura que estamos siguiendo. Ahora, nuestro verso 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Suscita el séptimo mandamiento reflejado en Éxodo 20 y también en Deuteronomio capítulo 5, ¿cierto? No cometerás adulterio. Una instrucción sencilla, pero también una instrucción muy clara y muy determinante, delimitante, ¿cierto? Usted recordará que el adulterio es una relación sexual entre dos personas en las cuales por lo menos una de ellas está casada con alguien más, ¿verdad? De modo que tal acción viene a ser una invasión al pacto matrimonial, ¿verdad? Es tomar lo que corresponde a las dos personas del pacto y entregarlo a un tercero, ¿cierto? Ahora, este mandamiento era bien conocido por los oyentes. Los escribas y los fariseos lo enseñaban, ¿verdad? Era tan sencillo que podían aprendérselo. De hecho, entre los mandamientos, todos sabemos que lo más fácil de aprenderse es no esto, no lo otro, no matar, no robar, no adulterar, ¿verdad? Entonces, era un mandamiento que incluso el pueblo y la audiencia que estaba escuchando a Jesús podía citarlo de memoria, ¿verdad? Recordará también quienes lo enseñaban llegaban a castigar, a corregir públicamente a quienes cometían tales acciones. Y de hecho usted recordará también que el pago para los adúlteros era la muerte de los adúlteros, ¿cierto? Entonces, todos hemos sabido ya hasta aquí, según lo que hemos visto sobre el Sermón del Monte, que el problema que Jesús está tratando es que los maestros de Israel, quienes enseñaban la ley, habían tomado la ley y la habían reducido, la habían bajado a un sistema de conductas, o por así decirlo, de buenas obras, de buenas conductas, ¿verdad? El problema con esa interpretación es que, o con ese estilo de enseñanza, es que esa es la esencia de toda religión. El hombre quiere un sistema de conductas o una ley que pueda cumplir, pero no una ley que transforme su vida y su corazón. Solo queremos ser buenas personas, ¿verdad? Quiero una ley en la que yo pueda reflejar un buen comportamiento. Pero Jesús no permite tal interpretación, porque tal interpretación que le permitía a los fariseos era vivir una vida pública respetable. Quiero decir, ellos podían presentarse como hombres fieles ante el público mientras sus pensamientos y su corazón estaba lleno de infidelidad, ¿cierto? Podían evitar explícitamente una relación indebida, físicamente la podían evitar, pero en sus corazones estaban alimentando multitud de deseos y de pensamientos desordenados, ¿cierto? Entonces Jesús no permite tal interpretación superficial, porque mira lo que dice el verso 28. Ya vimos el 27. Oyeron que fue dicho, así se ha enseñado, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, esto deja en evidencia a todos los que están escuchando, ¿verdad?
Porque ahora el asunto es que primero tenemos que conocer lo que Jesús está tratando de decir. En primera instancia, Jesús no está diciendo que todo acto de ver a una mujer sea pecado. Tampoco está diciendo que reconocer la belleza física sea automáticamente adulterio. Está hablando de aquella mirada que codicia lo que no debe, que desea lo que no debe ser deseado. Es decir, está hablando de esa mirada que vio, ¿verdad? Pero es esa mirada también que regresa a ver donde no debe. Y fija sus ojos en tal persona para satisfacer todas sus fantasías en su mente y en su corazón. Y Jesús dice, si ustedes han hecho eso, o si ustedes hacen eso, ustedes ya han cometido adulterio en sus corazones, ¿verdad? Por tanto, el problema como tal no son los ojos en primera instancia. Ciertamente los ojos pueden ser la puerta, pero seamos sinceros, no podemos andar por la vida con una venda, ¿verdad? Y decir, no me hables porque no, ¿cierto? La puerta pueden ser los ojos, pero el problema es el corazón, donde se alojan tales pensamientos y donde se desarrollan tales deseos, que incluso han habido deseos tan desarrollados, tan acogidos que han hecho nido en nuestro corazón, que tarde o temprano llevan a ser consumados. Entonces el Señor dice, no, no solo se trata del acto físico, se trata de lo que estás deseando en tu corazón. Recordará usted que es el mismo Señor Jesús el que más adelante tuvo que decir, del corazón es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios y los adulterios. Hace poco estuve en un evento donde un pastor decía, el corazón es nuestro GPS. Y yo decía, no, el corazón es demasiado engañoso y es demasiado perverso. Bien decía John Owen, todos llevamos un traidor dentro de nosotros, hablando del corazón. Y del corazón es donde salen todas estas cosas. Jesús dijo, no, el problema no es lo que entra, el problema es lo que sale, porque es del corazón de donde salen todas estas actitudes y estos comportamientos. Por ello, amados hermanos, hablando esta tarde sobre cuidar los votos sagrados hechos en el matrimonio, llegamos tal vez a nuestra primera conclusión, y es que los votos sagrados no se cuidan sencillamente de manera externa o evitando oportunidades físicas de adulterio. Los votos sagrados se cuidan primero en el corazón, primero. ¿Y sabe algo? Es que el acto externo es sencillamente la manifestación pública de una corrupción que ya se encontraba dentro del corazón. Quiero decir, cuando uno comete adulterio, ¿verdad? Y llega a tales pecados, se hace una pregunta. Tarde o temprano, después de haber hecho lo que hizo, etcétera, llega a un momento de meditación a preguntarse, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Qué me pasó en el camino para llegar hasta aquí? ¿Y sabe algo? Sencillamente basta con echar un vistazo al camino recorrido hasta aquí para darse cuenta que la caída no ocurrió en el adulterio. Ya había una vida espiritual que había caído hace mucho tiempo atrás. Solamente basta con echar una mirada atrás para ver cuánto ha crecido la raíz de pecado. Y bien sabe lo que dice Jesús. Si la raíz es mala, ¿cómo será su fruto? Malo. Si la raíz es de pecado, el árbol que ha crecido va a producir tarde o temprano fruto, pero ese fruto será fruto de pecado. Así de sencillo. O déjeme decirle algo. ¿Cree usted que el rey David cayó con Betsabé? Cayó como si caminando por su habitación se tropezó en el dedo pequeño del pie con el filo de la cama. No. El rey David, amados hermanos, lo que le sucedió con Betsabé es solamente una, o mejor dicho, otra de las caídas que David ya había tenido mucho tiempo atrás. Solo basta con observar y estudiar con detenimiento el pasaje o el progreso de 2 de Samuel. David ya había quebrantado Deuteronomio 17, que habla de los reyes, ¿verdad? Eran las instrucciones para los reyes. ¿Y qué decía la ley? Cuando un rey llegara al trono, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Tenía que tomar, ¿y sabe qué? Tomar la ley, tomar unos pergaminos o hojas en blanco y empezar a transcribirse para sí mismo una copia.
diciendo así, lo primero que tiene que tener el rey no es una espada en su mano, necesita tener una Biblia en su mano, de modo que en ella leerá todos los días, de día y de noche. Pero también en Deuteronomio 17 establecía, el rey no tomará para sí muchas mujeres, muchas esposas. Y le digo algo, solo hasta llegar a Betsabé, la Biblia ya menciona al menos 7 u 8 mujeres por nombre que eran esposas de David. Y por si fuera poco, cuando llega a Hebrón, nos dice el texto, y David cuando llegó a Hebrón, tomó para sí muchas más concubinas. También, viendo la vida de David, David estaba viviendo una época dorada. Todas las promesas que Dios le había hecho se estaban haciendo realidad. Pero más allá de cómo estaba el reino, David llevaba alrededor de 8 a 10 victorias en la guerra consecutivas. 8 a 10 victorias, pero tenemos que ser un poquito más generosos, porque el texto también dice que, y así, todo lugar a donde salía David, Dios le daba la victoria. Si quiere ser generoso, súmele unas 5 victorias más, ¿ya? Entre 10 a 15 victorias consecutivas. De modo que cuando llega el capítulo de Betsabé, ¿qué dice el texto? ¿Cómo inicia? Llegó el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, que David se quedó en el palacio. David tenía que salir, pero decidió quedarse. ¿Sabes qué? Otra batalla más. Ya hemos ganado 15 consecutivas. Joab, ve tú. Tú sabes liderar al ejército. De hecho, eres quien dirige el ejército. Danos la victoria. Yo me quedaré en casa. Y resulta que al quedarse, también se queda viendo a la mujer que no debía estar viendo, porque sencillamente era de otro hombre. ¿Lo ve? La caída pública de un hombre siempre ha empezado con una caída espiritual privada. Siempre. Y cuando esto sucede, la caída es inminente. Así que la caída pública de un hombre siempre va a empezar con una caída espiritual privada. Al decir esto, el llamado, amados hermanos, es cuiden primero sus corazones. Porque los votos del pacto matrimonial no inician cuidándose, alejándose sencillamente de relaciones o de contactos con personas que saben que pueden estar cayendo. No, inicia primero cuidando el corazón, lo que el corazón está deseando, lo que aquí se anhela, ¿verdad? Después de leer entonces nuestro texto, de resolver o de hablar el tema del adulterio y decir, si tú también miras con deseo, también has cometido adulterio en tu corazón, nuestro Señor Jesús procede a hablar o a enseñarnos cómo debe ser tratado el pecado o tales deseos, ¿verdad? Nos dice en los versículos 29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno a que todo tu cuerpo sea perdido. Y lo mismo con la mano. Si la mano te es ocasión de caer, córtala y bótala, porque mejor es entrar al reino de los cielos sin una mano a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, ¿verdad? Ahora, como bien leemos, nuestro Señor usa una expresión radical para enseñarnos que el pecado debe ser tratado de manera radical. Es entendible lo que está diciendo. Cuando el texto menciona la frase, si esto te es ocasión de caer, está diciendo, por tanto, todo lo que alimente, facilite o estimule la caída debe ser arrancado definitivamente por completo, aunque tenga apariencia de que es algo tan valioso como un ojo y algo tan útil como una mano. No importa la utilidad que tenga. Si te es ocasión de caer, arráncalo de tu vida de una vez por todas, porque tarde o temprano resolverás que la caída es inminente. Así de sencillo. John Owen, si alguien me pregunta, pastor, ¿qué libro me recomienda? Les recomiendo los escritos puritanos de antes. A John Owen era 10 de 10. Y él tiene 2 tomos en sus libros, La mortificación del pecado y Asuntos respecto a la tentación, dice. Y él llega a decir estas cosas. Él dice, escúcheme bien, mate al pecado o el pecado lo matará a usted tarde o temprano. Y después de desarrollar todo su libro basado en Romanos, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis, ¿verdad? Entonces, después de dar alguna serie prácticas respecto a cómo evitar la tentación y esto demás, llega a dos conclusiones. Su primera conclusión es: solo el Espíritu Santo es competente para hacer esta obra. Y la segunda conclusión es: si solo el Espíritu Santo es competente para hacer esta obra, usted lo único que tiene que hacer es huir. Corra por su vida de la tentación y del pecado. ¿Sabe por qué? Y luego él añade diciendo: miren, me he dado cuenta de algo. La tentación es como un cuchillo que puede ser utilizado para propósitos buenos o para propósitos malos. Y él dice, un cuchillo puede ser, el cuchillo de la tentación, puede ser utilizado para cortar la comida o puede ser utilizado para cortar su garganta. Así que tenga mucho cuidado con la tentación. Está de más decirles, amados hermanos, que todo aquel que cree que puede manipular la tentación terminará siendo devorado por el pecado. Así de sencillo. No hay nadie quien pueda decir, puedo mantenerme firme. Porque ¿qué dice la Escritura? El que crea estar firme, fíjese que no resbale. Exactamente. Así que, amados hermanos, para los que están casados, aquí presentes, cuiden los votos sagrados que un día hicieron delante de Dios, de aquel altar. Porque ¿sabe algo? La Biblia refleja algunos pasajes, unos 4 o 5 pasajes reflejan una lista de pecados mencionados por grupos, ¿verdad? Pero hay uno de esos, entre esas listas, curiosamente los autores bíblicos tomaron ciertos pecados para decir, estos pecados pasará tal cosa. En Hebreos dice, honroso sea el matrimonio en todos y el hecho matrimonial sin mancilla. Y escuche lo que dice, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Dios pedirá cuentas de lo que hicieron con su pacto. Porque ustedes, tanto hombre como mujer, han sido invitados a entrar en este pacto. Pero este pacto no es suyo, este pacto es de Él. Y usted ha sido invitado a participar de este glorioso y hermoso pacto que Dios ha hecho. Así que dicho esto, quiero sencillamente, usted sabe, hacerle unas preguntas para reflexionar un poquito. A esta altura de este mensaje, ¿qué ha venido a su mente que usted sabe que debe eliminar, pero todavía sigue negociando con ello? Porque sabe, en efecto, hay aplicaciones que hay que eliminar, hay conversaciones que hay que cortar de cajón, hay números que sencillamente hay que borrar, hay lugares donde sencillamente no se debe más asistir. Déjame cambiarle la pregunta. Si usted supiera que tal pecado tiene la capacidad de destruir su matrimonio y de desintegrar por completo su familia, ¿qué decisión tomaría hoy? Porque ese es el llamado. Cuide sus corazones y arranque de su vida todo aquello que le esté estimulando a la caída. Porque la caída, si usted continúa así, la caída es inminente. Inminente. Así que tenga cuidado con eso. Vamos terminando con esto. Pasemos a nuestro versículo 31, ¿verdad? Ahora nuestro Señor toma otro, también fue dicho. O también se dice, ustedes saben que así se ha enseñado, así se les ha enseñado a ustedes, así enseñan otros, etc. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, nuestro Señor Jesús pasa del adulterio al divorcio, ¿verdad? Ahora, Jesús sigue tratando, y escúcheme bien, Jesús sigue tratando el tema central, la santidad y el honor del pacto. Recuerde que lo que Jesús está haciendo es citar lo que se ha estado enseñando, pero Él viene a regularlo, a corregirlo, a darle su valor o su significado pleno, ¿verdad? Y la frase también fue dicho, es decir, está citando la ley. Quiero decir, Mateo 19 es una, quizá lo desarrolla un poco mejor, no vamos a ir a Mateo 19, pero permítame compartírselo, ¿verdad? Jesús está enseñando y unos fariseos, dice el texto,
le hacen una pregunta con la intención de tentarlo, ¿verdad? Y la pregunta es, maestro, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Entonces el Señor da su respuesta y les dice, bueno, ustedes son maestros de la ley. ¿Acaso no leyeron Génesis? Y la respuesta del Señor es esta. Varón y hembra los creó, los dos serán una sola carne. Por tanto, mi respuesta, dice Jesús, es esta. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Pero ellos, no contentos con la respuesta, les dicen, a ver. Señor, y entonces, ¿por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? ¿Ah? Si tú dices que eres maestro, a ver, te saco a Moisés, pues a ver, dime algo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que está citando es Deuteronomio 24, donde ellos estaban asumiendo que Moisés mandó a divorciarse de las mujeres. Si un hombre quiere repudiarla, que la repudie. Pero sucede todo lo contrario en el pasaje, amados hermanos. Porque la realidad es que Moisés no ordena nunca el divorcio. Él lo que está haciendo, ¿sabe qué es? Él está tratando de resolver o regulando una situación pecaminosa existente en Israel. Porque los hombres se divorciaban y despedían a sus mujeres, dejando a la mujer en un estado de vulnerabilidad terrible. Tanto así que incluso habían muertes de estas mujeres. ¿Por qué? Porque donde esta mujer era abandonada, divorciada, ¿verdad? Porque era el hombre que le daba la carta de divorcio, ¿verdad? O donde se divorciaba en ese entonces. Y la mujer de repente, pasando los años, dijo, bueno, voy a rehacer mi vida o algo por el estilo. Y entonces Moisés ve todo lo que está pasando y dice, espérate un rato, ¿tú eres hijo de quién? ¿Tú no eres hijo de acá? Sí, ¿y por qué tú estás con ella? ¿Verdad? Entonces, espérate, tú estabas casado con él, ¿por qué ahora estás de acá? Eso es adulterio, mereces morir. Entonces, las mujeres no tenían nada con lo que poder defenderse. Entonces Moisés dice, mira, y Jesús lo dice, la dureza de sus corazones están llevando a que nuestro pueblo sea un completo caos como sociedad. ¿Y sabes qué? Esto también es una injusticia para las mujeres. La verdad es que me molesta o me da tristeza. Más que tristeza me molesta, esa es la verdad. Cuando hay personas o mujeres que dicen Dios es machista, si Dios es el único que le ha dado el valor a la mujer como ninguna otra sociedad, cultura lo ha hecho jamás en la historia. Entonces Moisés le dice, ¿sabes qué? Entiendo tu dureza, pero si la vas a despedir, por lo menos asegúrate de poner un documento legal sobre su mano. Porque si ella quisiese rehacer su vida, al menos tendría que decir que fue abandonada, que la despediste o que hiciste algo. Y no sería llamada adúltera, caso contrario, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, lo que Moisés hace es tomar una frase, una manera de tratar de resolver el caos social, familiar que estaba existiendo en Israel. Ahora, el tema no termina ahí como tal. Lo que pasaba es que ahora la mujer ya podía tener bajo un certificado legal parte de su defensa, por así decirlo. En la cual el tema está, para aclararle más, en que en aquel entonces en Israel se levantaron dos escuelas de pensamiento que corrieron o se arrastraron hasta los tiempos de Jesús. ¿Verdad? Se levantaron dos escuelas y entre ellas estaba la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Uno de ellos enseñaba que un hombre puede divorciarse de su mujer por cualquier causa, o como dice Deuteronomio, por hallar cosa indecente, ¿verdad? Eso decía para esta escuela de pensamiento que si un hombre llegaba a casa y encontraba que todo estaba hecho un desastre y que la mujer no había hecho sus labores, podía decir, ¿sabes qué? Repudio esta situación. Por tanto, ¿sabes qué? Agarra tu carta y muchas gracias, ¿verdad? Si le servía el plato de comida y se le quemaba el arroz, decía, ¿sabes qué? No te aguanto. Coge tus cosas y por favor, retírate, ¿verdad? ¡Qué dureza de corazón! Pero la otra, esta era un poco más liberal, la otra era un poco más restringida. La otra escuela enseñaba que un hombre puede divorciarse de su mujer únicamente por la causa del adulterio. Era la única causa por la cual la escuela enseñaba que podía
divorciarse de su mujer. Entonces, entendiendo esto, entenderá usted que la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús en Mateo 19 es prácticamente ¿con qué escuela este señor o este maestro se identifica más? ¿Verdad? Ahora, el asunto es que la regulación mosaica jamás celebró el divorcio. Lo que estaba haciendo era limitando los daños causados por la dureza de los corazones. Y de hecho eso es lo que Jesús les dice. Por la dureza de sus corazones es que Moisés permitió, no mandó. Él no dijo vayan y divórciense, no. Él permitió darle una carta de divorcio a sus mujeres por la dureza de sus corazones. Porque son tan duros que no pueden amar. Son tan duros para perdonar la ofensa. Son tan duros como para sostener un pacto tan sagrado como lo es el matrimonio. Ahora, de modo que Jesús está haciendo exactamente lo mismo que hizo Moisés en aquel entonces. Él está regulando y trayendo orden a las prácticas liberales que habían dado los escribas y los fariseos en aquel entonces, a tales pasajes como lo que hablamos. Entonces la enseñanza popular podía decir algo así. Si tú deseas repudiar a tu mujer, ¿sabes qué? Solo asegúrate de darle una carta de divorcio. Pon esta carta en su mano y con eso estás listo, ¿verdad? Esa era la enseñanza popular. Los líderes religiosos, en vez de preguntar por qué se está rompiendo el pacto, se enfocaban en el procedimiento correcto para que se rompa. En vez de lamentarse por la dureza de los corazones, estaban tratando cuál es la manera correcta de entregar el documento. En vez de sostener el pacto, de honrar y elevar el pacto y dar todo para que este pacto que una vez se hizo, que es sagrado, no se rompa, se enfocaban en todas las maneras legales de que pueda romperse. Así de sencillo. Así la carta de divorcio, amados hermanos, llegaba a pesar más que los votos hechos delante del pacto. La carta de divorcio lo que hacía era trivializar las palabras mencionadas en el altar en aquel entonces, hechas delante del Dios vivo y verdadero. Qué terrible. Pero ahora Jesús, hemos hablado de lo que se ha dicho, ¿verdad? Hemos estado en contexto. Ahora veamos cuál es la respuesta de Jesús ante esto. Ahora el verso 32 contiene la respuesta de Jesús a esto que se ha estado dando. Dice, verso 32, pero yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Ahora Jesús confronta esta actitud permisiva, ¿verdad? Él simplemente dice, y escuche bien lo que dice, Jesús no está tratando el divorcio como un asunto entre dos adultos independientes donde deciden simplemente quebrantar el pacto. Eso no dice el texto, amados hermanos. Jesús está llevando a tomar esto y muestra que la ruptura, el quebrantamiento del pacto injustificado afecta de manera moral y espiritual a otras personas que después entran en tales relaciones. ¿Se da cuenta? Vamos a desarrollarlo. Mire, para tales divorcios, el pensamiento era el siguiente. Estoy libre para volver a casarme porque ya entregué el documento legal en la mano de la otra persona o de mi ex, ¿verdad? Entonces, ya estoy libre, ¿cierto? Pero recuerde que lo que Jesús está haciendo es regulando y trayendo orden a tales pensamientos. Por eso Jesús dice lo siguiente, si ustedes repudian a sus mujeres, a no ser por causa de fornicación, ¿verdad? Y ustedes, aunque hayan entregado el documento de divorcio, se casan con otro o con otra, ustedes adulteran. ¿Y saben algo? Aunque ella tenga en sus manos el documento legal de divorcio y otro hombre se casa con ella, adultera también. Y aquí quiero citar a un famoso hombre llamado Francisco Quinde, y quiero citar su frase, diga conmigo, ay, ay, ay. Ay, 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 ¿verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo. Si se dan cuenta, no es un permiso para el divorcio como tal. Lo que Jesús está hablando es de las consecuencias del mismo por razones injustificadas o ilícitas en ese caso, ¿verdad? Y aparece evidentemente la frase a no ser por causa de fornicación, pero le voy a decir algo y le voy a animar a algo. Este sermón
no es para ponernos a hablar de todas las causales de divorcio, ¿verdad? Por una sencilla razón. Si yo hiciese eso esta mañana, estaría cayendo en lo mismo que estoy predicando en contra, acerca de tales actitudes de los fariseos que buscaban las maneras de cómo librarme de este pacto, o si es que me puedo divorciar por tal causa. Y no es lo que el Señor me ha mandado a hacer en esta tarde delante de usted. Él me ha mandado esta tarde a exaltar el pacto matrimonial y recordarle a la iglesia el valor que tiene ese pacto matrimonial delante de Dios y delante de nuestra sociedad. Para tales, probablemente más adelante o en alguna otra ocasión podremos conversar sobre Mateo 19, Marcos 10, Lucas 16, Romanos 7, 1 Corintios 7, donde sí menciona un poquito acerca de detalles que podrían considerarse. Pero este mensaje, amados hermanos, no es para decirle, busque cuál es la causa por la cual usted pueda divorciarse. No, es busque las maneras de guardar este corazón para que este pacto no se quebrante nunca, porque lo hemos hecho delante del Dios que es santo, santo, santo. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, aquí nos basta con reconocer que el tema principal, amados hermanos, no recae en animar a los creyentes a buscar excepciones o a los oyentes a buscar excepciones. Es un llamado a cuidar el corazón para que el pacto matrimonial pueda ser cuidado. Ahora, yo no sé si usted ha entendido un poco la seriedad del asunto, pero los discípulos la entendieron tan así que adivine qué dijeron al final. Ellos dijeron, Maestro, si así es la relación del hombre con su mujer, mejor conviene no casarse. Pero no es el llamado. Anímate a entrar al pacto, que el pacto en Cristo Jesús es hermoso. Un matrimonio sostenido por Cristo Jesús es precioso y vale la pena cada segundo. Porque es el pacto más hermoso que Dios mismo ha tomado para presentar su amor y su fidelidad a su creación. Así de sencillo. Podemos concluir entonces que Jesús no está abriendo la puerta para el divorcio. Jesús está tomando esa puerta que los escribas y fariseos dejaron abierta de par en par y la está cerrando de modo que dice, cuiden el pacto. Porque matrimonios terminados por causas ilícitas no pueden producir matrimonios ilícitos. Cuiden el pacto. Recuerden los votos que hicieron delante de Dios, porque son sagrados delante de Dios. Tal vez tu matrimonio ha estado atravesando dificultades. Tal vez la situación económica ha golpeado fuertemente a la casa. Tal vez sencillamente están en un punto donde dice, ya no lo soporto. Pero ¿sabe? Yo he aprendido que cuando uno lleva tales cargas al Señor, el Señor sabe hacer algo fantástico. Señor, yo he hecho sobre ti mi carga porque sencillamente ya no puedo. Encárgate tú de ella. No, mentira. Pero llevo mis cargas al Señor. ¿Y sabe qué hace el Señor? Él toma mi carga y me la intercambia por paz. Pero tengo una esposa que también sabe hacer exactamente lo mismo. De modo que puedo ir con ella en paz. Porque yo puedo ir a hablar, yo qué sé, con Pepito, con algún hermano aquí, le digo, ¿sabes qué? Sí, hermano, la verdad es que mi esposa, no, está insoportable. Que no. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama queja. Y usted sabe lo que hace la queja. Seca el corazón. Pero si yo voy a Dios a decirle, Señor, la mujer que tú me diste, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama oración. Y estoy llamado a orar y en mi oración echar al Señor todas las cargas que nos están sobreviniendo, de modo que el pacto pueda ser preservado hasta que la muerte sea la causal de separación. Dicho eso, déjeme hacerle una pregunta. ¿Está buscando usted últimamente causas para su divorcio? Porque si usted ama a Dios y quiere honrarle, usted no buscará tal cosa. Usted buscará tiempos donde podrá decirle al Señor, Señor, enséñame cómo cuidar los votos sagrados que una vez hicimos delante de ti y ante una nube de testigos que testificaron que nuestro matrimonio sería hasta la muerte.
Así, amados, la pregunta de esta tarde es, ¿está cuidando usted los votos sagrados que una vez hizo delante de Dios? Jesús nos recuerda que el matrimonio es demasiado sagrado como para tratarlo como poca cosa. Alguien decía hoy, nos olvidamos que un campo misionero que necesita atención urgente son los matrimonios. Necesitamos misioneros que vayan a ese campo. Y otro decía, por el hecho de que tu matrimonio lleve 60 años, no significa que va a durar 61. Cuiden los votos sagrados. Y tengo unas últimas palabras para los casados. Cuiden su pacto. Trabajen cada día para honrar a Dios en Él. Y honren sus votos delante de Dios. Vayan a las Escrituras, aprendan cómo hacerlo y sujétense a ellas. Para los solteros, prepárense para entrar a este pacto tan sagrado y representar a Cristo en él. Aprendan a guardar sus ojos como hizo Job, donde hizo pacto con sus ojos para no ver mujer virgen, ¿verdad? Guarden, vayan a las Escrituras, aprendan cómo hacerlo y sujétense a ellas. Para los divorciados, antes de verse a sí mismos libres y preguntarse ahora, ¿qué puedo hacer? Le animo a que vaya a las Escrituras, aprenda qué dice el Señor respecto a su situación y le pregunte, Señor, ¿qué quieres tú que haga ahora? Y se sujete a lo que el Señor dice. De modo que podamos tener una comunidad completamente sujeta a lo que Dios dice y no a lo que mi corazón diga. Amén. Permítame orar.